La reproducción es un proceso biológico que permite la generación de nuevos seres vivos. Además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, asegura la continuidad de las especies. Es así como la reproducción permite a los seres vivos producir nuevos individuos, llamados descendientes o hijos. Por medio de la reproducción, los hijos heredan características favorables de sus padres que les permite desempeñarse mejor en la naturaleza y tener más opciones de sobrevivir. Así también, pues reproducirse y heredar a su vez esas características a su descendencia, haciendo que cada vez los organismos descendientes estén más adaptados al ambiente donde viven. Según el mecanismo por el que ocurre la reproducción, puede ser sexual o asexual. La reproducción asexual es rápida y simple, ya que no requiere la producción de células sexuales ni gastar energía en la fecundación. Permite que un individuo aislado pueda dar lugar a muchos descendientes, lo que resulta útil en situaciones de riesgo biológico o de necesidad de rápida expansión. La reproducción sexual ayuda a reducir la carga de mutaciones perjudiciales que se acumulan en la reproducción asexual. Crea genotipos novedosos más rápidamente, ya que combina los genes de dos individuos, y las variaciones en las crías permiten que algunos individuos estén más preparados para la supervivencia. Recordemos que en la reproducción asexual se requiere de un único progenitor, y en la reproducción sexual intervienen dos progenitores para la producción de gametos y posterior formación del cigoto. La reproducción asexual se presenta en todos los grupos de seres vivos de diferentes formas, mientras que la sexual se presenta en organismos eucariotas y principalmente en los pluricelulares. Se requiere de los procesos de gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario. En las bacterias, su único cromosoma se duplica, la célula aumenta de tamaño, los cromosomas se mueven a los extremos de la bacteria y se forma una nueva pared celular que divide la célula original en dos células individuales. La reproducción en bacterias se puede dar por fisión binaria o por conjugación, y los plásmidos están involucrados en ambos procesos. Los plásmidos son moléculas de ADN circular que se encuentran en las bacterias y otros organismos microscópicos. Están separados del ADN cromosómico y se replican de forma independiente. La mayoría de las bacterias se reproducen por fisión binaria, un proceso en el que la célula crece el doble de su tamaño y se divide en dos. La conjugación es un proceso de reproducción en el que una bacteria donadora transfiere un plásmido conjugativo a otra bacteria receptora. Los plásmidos conjugativos son moléculas de ADN que confieren a las bacterias la capacidad de transmitirse a otras bacterias. Los plásmidos episomáticos, como el factor de fertilidad, también pueden transferir genes a otras bacterias. En resumen, la conjugación es el proceso de transferencia de material genético entre dos células procariotas, sea bacteria o arquea, una donadora y una receptora, mediante el contacto directo. El plásmido transporta los componentes necesarios para la modificación genética y altera la estructura del ADN de la célula huésped. A menudo se le considera un símil procarionte de la reproducción sexual o el apareamiento, debido a que implica ese intercambio de material génico. Sin embargo, a diferencia de la reproducción sexual, en este caso la transferencia es unidireccional. En los protistas encontramos a los paramecios, las amebas y las euglenas. Se pueden reproducir de forma asexual o sexual, y en algunos casos una misma especie puede alternar entre ambos métodos de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. La reproducción asexual de los protistas se puede dar por bipartición, gemación o división simple. Los protistas también pueden producir esporas, que son células reproductivas que se fusionan para formar un cigote diploide. Este cigoto experimenta meiosis, lo que produce células haploides que repiten el ciclo. Y la reproducción sexual de los protistas se da por generación de gametos y fusión celular.
Muchos protistas, como las algas, pasan la mayor parte de su vida en la fase haploide, multiplicándose asexualmente por mitosis, produciendo poblaciones de células haploides idénticas. En determinadas condiciones ambientales, cepas diferentes producen células sexuales que se fecundan y forman un cigoto diploide. Este cigoto produce en este organismo una cubierta resistente, gruesa, que le permite mantener en vida latente mientras duran las condiciones adversas. Luego del periodo de latencia, el cigoto se divide por meiosis, formando nuevamente células haploides que reinician el ciclo. Los hongos se pueden clasificar en tres grupos: levaduras, mohos y setas. Pueden reproducirse de forma asexual o sexual y en ambos casos las esporas son las encargadas de dispersar la progenie. En las levaduras, que se reproducen mayormente de forma asexual, se da por bipartición o gemación. Y en los hongos pluricelulares, las células de los extremos de las hifas se separan para dar lugar a nuevas hifas. La reproducción sexual ocurre cuando las esporas de dos progenitores se fusionan y forman una cigospora. El moho se produce a través de esporas, que son células reproductivas que se propagan por el aire, el agua o a través de insectos. Estas esporas pueden viajar por el aire y aterrizar en diferentes superficies, como por ejemplo los alimentos. Un ejemplo típico es el moho del pan, que es un tipo de hongo que aparece en los alimentos descompuestos y que puede identificarse por su color y una capa muy fina de materia. Cuando esto aparece en un pedazo de pan, no servirá de nada que lo raspes con un cuchillo, porque lo mejor será deshacerte de él, ya que si tú entiendes su forma de reproducción, comprenderás que como las esporas son microscópicas, debajo de lo que ves como colonia, todo el pan ya está invadido. El moho puede filtrarse profundamente en su núcleo mediante las hifas que se propagan muy fácilmente a través de esos alimentos. Por lo tanto, las coloridas esporas en la superficie de tu comida son solo parte del moho. Eliminar o cortar esa parte de tu pan o fruta contaminada no te van a salvar de comer un bocado de hongos que a su vez producen micotoxinas, unas sustancias que te pueden intoxicar. Las esporas de los hongos suelen estar presentes en el aire y en la tierra, por lo que pueden ser inhaladas, entrar en contacto con la piel. Por eso las infecciones por hongos o llamadas fúngicas suelen iniciarse en los pulmones o en la piel. Las setas en la superficie contienen unas sustancias denominadas esporas. Estas son liberadas sobre la superficie y corren con el viento. Es allí cuando comienza ya la reproducción de los hongos en un proceso que se denomina esporulación. Un ejemplo de hongos pluricelulares son los champiñones, que se reproducen principalmente por esporas. Esas esporas se producen en los basidios de las laminillas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, pero en el caso del champiñón, estas esporas pueden ser haploides o diploides. La seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán esas condiciones óptimas para sobrevivir. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando y que se conocen como micelios primarios. Cuando una de estas estructuras se encuentra con otras que son producidas por esporas de signos contrarios, dan origen a los que denominamos micelios secundarios y que finalmente se van a convertir en las nuevas setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma de cada una de ellas y cuando alcanza el pleno desarrollo volverán a lanzar las esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. En las plantas, la reproducción asexual se da por la multiplicación vegetativa y pues existen varios tipos. En la reproducción sexual participan dos células sexuales y se requiere de la meiosis para generar los gametos, el polen y los óvulos, así como la ayuda de otros seres vivos o el viento para la polinización y posterior fecundación o unión de gametos y así lograr la fertilización, formando la semilla de la cual se origina un nuevo individuo.
Las plantas se clasifican en dos grupos, las que no tienen flores ni semillas, plantas inferiores, y las que tienen flores y semillas, denominadas plantas superiores. Las que no producen frutos se llaman gimnospermas y las que sí producen frutos, y allí encontramos las semillas, se llaman angiospermas, que a su vez se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Empecemos hablando de la reproducción asexual o vegetativa. En la reproducción asexual interviene un solo individuo, por lo que las nuevas plantas serán idénticas genéticamente al progenitor, a partir de una sola célula, un tejido o un órgano, o una gran parte de la planta madre de la cual se originan nuevas plantas. Hay dos tipos de reproducción asexual, la vegetativa y la reproducción en plantas sin semillas. En la reproducción vegetativa, pues ella tiene muchas ventajas, como la producción masiva de plantas, la introducción rápida de nuevas variedades y la limpieza de genotipos valiosos para obtener plantas libres de virus. Entre los procedimientos de propagación está por tubérculos, como en las papas, por los bulbos, como en la cebolla, por estolones, como en la fresa, por rizomas, como en los lirios, y por esquejes, como en los geranios. Las plantas que no tienen semillas usan esporas para su reproducción. Por ejemplo, en las plantas briófitas o plantas inferiores como musgos o hepáticas, también helechos. Se reproducen por división del cuerpo vegetativo o talo y otras mediante esporas que son arrastradas por las corrientes de agua. En determinadas especies, una generación se reproduce por medio de esporas y la siguiente por la unión de dos gametos. La reproducción de los musgos se realiza mediante esporas, como hemos venido diciendo, que producen a miles en una cápsula especializada y que posteriormente cada espora regenera en parte verde del musgo. Los musgos tienen dos importantes limitaciones: su pequeño tamaño, rara vez superan los 10 centímetros, y su incapacidad para retener agua. La forma más compleja de reproducción por esporas es la de los helechos. Estas plantas desarrollan en la parte inferior de las frondas u hojas una especie de racimos oscuros llamados soros, que los vemos allí en la imagen. En la mayoría de las distintas clases de los helechos, los soros se disponen a ambos lados de la nervadura y cada soro está compuesto por la agrupación de unos corpúsculos de forma esférica que se denominan esporangios y que al madurar se rompen y desprenden gran cantidad de esporas. Se sabe que del mismo modo que los soldados medievales utilizaban la catapulta para derribar murallas y conquistar esas nuevas tierras, pues los helechos, en particular los pteridofitas, catapultan sus esporas con lanzamientos que alcanzan los 10 metros por segundo. Esas esporas caen sobre el terreno y allí dan origen, siempre que se trate de un medio húmedo, fértil, al prótalo, que es el que cae. En las plantas superiores, la reproducción asexual o vegetativa es un proceso que permite crear nuevas plantas a partir de una parte de una planta madre, como una célula, como un tejido o un órgano, como lo veníamos diciendo. Existe una gran variedad de métodos, desde los procedimientos más sencillos hasta los biotecnológicamente más complejos. En teoría, cualquier parte de una planta puede dar origen a otra planta con las mismas características. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores ni frutos y que después crecen. Por ejemplo, al sembrar el tallo de un geranio o de un clavel, crece una nueva planta. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. Recordemos que este tipo de reproducción no implica la acción de las células sexuales. La reproducción in vitro de plantas es una técnica que consiste en cultivar plantas en un ambiente artificial y estéril, como un frasco de vidrio, para obtener esas nuevas plantas. Las gimnospermas pueden reproducirse de manera tanto sexual como asexual. En la reproducción sexual, las semillas se producen a partir de ovocitos fertilizados, que son las células de la planta que se pueden convertir en semillas y que están resguardadas en una forma de cono. De allí que las coníferas, como por ejemplo el pino y el abeto, son ejemplos de este grupo de plantas, de las gimnospermas. Los conos masculinos están formados por una escama y dos sacos polínicos formadores de granos de polen, y los femeninos son de mayor tamaño
y contienen una escama con dos óvulos. Los gametos, en este caso pues serían los granos de polen y los óvulos. Durante la reproducción de las plantas gimnospermas, el viento transporta ese grano de polen hasta las flores femeninas y el tubo polínico penetra hasta el óvulo para dar origen al cigoto tras la fusión de esos gametos. Tras la fecundación se forma la semilla y luego la inflorescencia femenina, que se va a transformar en una piña que pasado un tiempo se abre y libera esas semillas. Y esas semillas a su vez formarán nuevas plantas al caer en la tierra. Las angiospermas se reproducen principalmente de forma sexual mediante la producción y fertilización de espermatozoides y óvulos que producen una semilla. Los espermatozoides residen en el polen de las plantas y el óvulo reside en el ovario de la flor. Para la reproducción entonces se lleva a cabo a través de un proceso denominado polinización, el cual implica el traslado del polen desde la antera, que es la parte masculina de la flor, hasta el estigma, que es la parte femenina, de la misma especie, por supuesto, o de una especie que sea compatible. Este transporte puede ser realizado por el viento, el agua, insectos, aves u otros animales. Una vez que este polen llega al estigma, se produce la fecundación, donde el grano de polen germina y forma un tubo polínico que se dirige hacia el óvulo contenido pues, en el ovario de la flor. La unión del núcleo espermático con el óvulo da lugar a la formación de la semilla, la cual contiene el embrión de la nueva planta. Luego, el ovario se desarrolla y se convierte en un fruto, el cual protege a la semilla y facilita su dispersión. Una vez que esa semilla se encuentra en un lugar adecuado, germina y da origen a una nueva planta, una nueva angiosperma, reiniciando así el ciclo de reproducción de estas plantas que pues son muy importantes en la biodiversidad vegetal. Un ejemplo de este tipo de plantas es el almendro, que luego de florecer atrae a los insectos para que lleven en sus patitas el polen adherido. Luego llevan el polen a una flor femenina para que ocurra la fecundación y ya fecundados los óvulos, el ovario de la planta que está ubicado en la flor se transforma en un fruto y los óvulos se transforman en semillas. Cuando las semillas caen al suelo, germina, originando un nuevo individuo por cada una. De allí entonces que sea tan importante reconocer las partes de la flor porque corresponde al aparato reproductor de la planta, de las angiospermas. Las principales partes de la flor femenina y masculina son, en el caso de la masculina está el androceo, formada por los estambres que producen polen en las anteras, y el gineceo, que es la parte femenina de la flor, formada por uno o varios carpelos que pueden formar a su vez uno o varios pistilos. Las flores pueden ser también masculinas si solo tienen estambres, femeninas si solo tienen pistilos o hermafroditas si tienen estambres y pistilos en la misma flor. Otras partes de la flor son el cáliz, que corresponde a la parte verde de protección formada por los sépalos, y la corola, que son las hojas coloreadas que atraen a los insectos y está formada por los pétalos. En la imagen también podemos ver cómo los sépalos se transforman en cáliz, los óvulos en semillas, el ovario en fruto y el receptáculo en un falso fruto. En los animales la reproducción puede ser también sexual o asexual. Recordemos que la reproducción pues, es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales los seres vivos producen nuevos individuos semejantes a sí mismos y pues, son miembros de su misma especie. El proceso reproductivo puede darse a partir de uno o dos individuos progenitores, la reproducción asexual y sexual pues, respectivamente. La reproducción asexual en animales es un proceso en el que un solo progenitor genera descendencia genéticamente idéntica a él y pues este tipo de reproducción es una estrategia de supervivencia que le va a permitir a los animales perpetuar su evolución. Pero pues existen diferentes tipos de reproducción asexual en animales, entre ellos tenemos la fragmentación, cuando un pedazo del cuerpo del animal se separa y crece uno nuevo, idéntico al original. Por ejemplo, en las colonias de animales invertebrados, un grupo puede separarse del resto y fundar una nueva colonia en otro lugar, o en la estrella de mar, como puede observarse en la imagen. La gemación es el proceso en el que se originan yemas en el cuerpo del animal madre que se van a separar y pues para desarrollarse como nuevos organismos idénticos. Este proceso es similar a la reproducción vegetativa que llevamos de las plantas.
En el caso de las medusas, su ciclo biológico se caracteriza por una alternancia de generaciones entre una generación sexual y otra generación asexual. La partenogénesis, que pues consiste en que los embriones se desarrollan a partir de óvulos que no fueron fecundados exclusivamente a partir de ese material genético femenino. Este tipo de reproducción se ha comprobado en invertebrados y en algunas especies de vertebrados como peces óseos, tiburones, anfibios, reptiles y aves. En el ejemplo de la imagen vemos cómo la partenogénesis pues es un tipo de reproducción asexual que permite a las hembras del pulgón tener descendencia sin ser fecundadas por machos. En los pulgones la partenogénesis se produce especialmente en primavera y en verano cuando hay días largos y altas temperaturas. Una desventaja de la reproducción asexual es que los descendientes son idénticos al progenitor, lo que hace que la especie evolucione mucho más lento. Esto se debe a que la selección natural pues, no puede favorecer a los individuos más aptos. El ciclo de vida de los platelmintos puede ser directo o indirecto y depende de la clase a la que pertenezcan. En el ciclo de vida directo se da cuando el huevo hospedero es definitivo y en el ciclo de vida indirecto participan uno o varios hospederos intermediarios. Como no tiene aparato digestivo, en el caso de la tenia se alimenta por absorción de los nutrientes que digiere el hospedador a través de este tegumento externo. El ciclo de vida de la tenia se compone de dos fases distintas, la fase adulta en el intestino humano y la fase larvaria en el ganado o en el cerdo. El ser humano se infecta cuando ingiere los huevos o larvas presentes en carne cruda o mal cocida. Las infecciones por tenia son mucho más comunes de lo que uno se imagina y especialmente se da por deficiencia en la sanidad o donde la carne bovina, el cerdo y el pescado se comen crudos o poco cocidos. Ojo porque algunas tenias pueden crecer hasta 3 o 4 metros y viven hasta 25 años. Este organismo también es conocido como solitario. La tenia en los intestinos suele causar síntomas leves. Los síntomas moderados a graves pueden incluir dolor de estómago, diarrea, y estos quistes larvarios pueden provocar enfermedades graves si se encuentran en el cerebro, en el hígado, en los pulmones, el corazón o hasta en los ojos de una persona. Antes de pasar a estos gusanos redondos anélidos que están representados por la lombriz de tierra, hay que aclarar que para prevenir esas infecciones por tenias, pues una de las medidas es lavarse las manos muy bien después de ir al baño, lavar las frutas y las verduras con suficiente agua, cocinar muy bien la carne de cerdo, evitar comer carne cruda, mantener a los cerdos y tratarlos pues para prevenir infecciones y mejorar el saneamiento básico, especialmente en lugares como la cocina y el baño. Bueno, retomando entonces la lombriz de tierra, que es hermafrodita pero que no se autofecunda, por tanto es necesario en ella la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días. Una pareja de lombrices se atrae por las secreciones de cada una y para copular ponen sus cuerpos juntos, como lo vemos en la imagen, con sus cabezas en direcciones opuestas. El espermatozoide es transferido desde el poro masculino a la otra lombriz. Luego cada individuo coloca un huevo en forma de pera de color amarillento de unos 2 milímetros, de la cual emergen de 2 a 21 lombrices. Y después de un periodo de incubación, que se demora de 14 a 21 días, surgen pues ya las lombrices hijas. En los gasterópodos, que son moluscos que se caracterizan por tener una concha caliza única y que se enrolla en forma de espiral, vemos algunos ejemplos como el caracol, la babosa, tanto terrestre como marina. Se reproducen sexualmente y pasan por varias fases, como se puede observar en la imagen. La reproducción sexual en animales es un proceso que consiste en la combinación del material genético de dos individuos de la misma especie, pero de sexo diferente para crear un nuevo organismo. La reproducción sexual en animales comienza con un proceso llamado meiosis, que ya lo hemos visto, y que es un tipo especializado de división celular para obtener gametos, más conocido como gametogénesis. Luego el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra, donde se unen con los óvulos para formar una célula llamada huevo o cigoto, que es cuando
ya se da la fecundación. El huevo o cigoto se desarrolla y da lugar a un nuevo individuo, que es cuando ocurre todo el proceso del desarrollo embrionario, para finalmente dar lugar al nuevo individuo. La reproducción sexual pues, puede tener ventajas como que promueve la variabilidad genética en la descendencia, ya que pues, esto es materia prima de la evolución de las especies. Sin embargo, también tiene algunos costos energéticos como la producción de gametos sexuales y la mayoría de los animales se reproducen sexualmente, pero como vimos en muchas especies, pues también se disponen de mecanismos asexuales para reproducirse. Empecemos a ver entonces cada uno de estos procesos. La fecundación es un momento clave en la reproducción sexual de los animales y consiste en la unión del óvulo y del espermatozoide para dar origen al nuevo individuo. La fecundación puede ocurrir de dos maneras. La fecundación externa, si los gametos se fusionan fuera del cuerpo, normalmente se da en el agua o en un lugar húmedo. La liberación de óvulos y espermatozoides en el agua se conoce en el caso de los peces como desove. Y la fecundación interna, si el encuentro de estos gametos se produce dentro del cuerpo de la hembra, después de que el macho introduce su esperma en el sistema reproductivo de la hembra. En ambos casos, los espermatozoides deben ser móviles para poderse desplazar. En los animales terrestres, la fecundación se realiza en el interior del cuerpo de la hembra. El macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo y allí se unen con los óvulos. Este resultado de la fecundación pues, es la formación de una célula a la que se denomina cigoto. Los animales se clasifican según el proceso de gestación de sus embriones en ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Son ovíparos cuando los embriones se desarrollan en un huevo que se deposita fuera del cuerpo de la madre. Las aves son un ejemplo de animales ovíparos. Son vivíparos cuando los embriones se desarrollan en el vientre materno sin poner los huevos. Los mamíferos son un ejemplo de animales vivíparos. Y son ovovivíparos cuando los embriones se desarrollan en un huevo que permanece dentro del cuerpo de la madre hasta que están completamente desarrollados. Algunos mamíferos, como el equidna y el ornitorrinco y reptiles, son ejemplos de animales ovovivíparos. En los animales ovíparos, la fecundación puede ser interna o externa. En los ovíparos de fecundación interna, el macho fertiliza a la hembra dentro de su cuerpo y posteriormente deposita los huevos ya fecundados. En las imágenes entonces se presentan algunos ejemplos de organismos de acuerdo a la clasificación de desarrollo embrionario. La metamorfosis es un proceso biológico que experimentan algunos animales para alcanzar la vida adulta, en el que se producen cambios estructurales y fisiológicos. Algunos de los cambios que se producen durante la metamorfosis son cambios de tamaño, aumento del número de células, reorganización de los tejidos y órganos, cambios en la forma, en la estructura, en el hábitat y también en el comportamiento. En el caso, por ejemplo, de los insectos, la metamorfosis se produce a través de 4 etapas que están bien definidas: huevo, larva, pupa y adulto. La pupa es la etapa en la que los tejidos se reorganizan desde la larva hasta la forma adulta. Y en las ranas, la hembra deposita los huevos en un cuerpo de agua donde son fecundados por el macho. Los huevos maduran y eclosionan, dando lugar a los renacuajos, que tienen cola y branquias para respirar. El renacuajo pasa por una serie de cambios que lo transforman en rana adulta. Entre estos cambios se encuentran la desaparición de la cola, el desarrollo de pulmones, el reacondicionamiento del sistema circulatorio, la pigmentación de la piel, la modificación de los ojos, el desarrollo de los aparatos fonadores. La duración de la metamorfosis de las ranas comunes es de 2 a 3 meses, pero algunos tipos de renacuajos, como los de la rana toro, pueden tardar hasta 3 años en convertirse en ranas adultas. La reproducción de los ornitorrincos tiene las siguientes características. El apareamiento ocurre una vez al año, entre junio y octubre, después de un cortejo que es bien complicado. El macho sujeta la cola de la hembra con su pico mientras ambos hacen un nado en círculos. Las hembras ponen de 1 a 3 huevos y las madres incuban esos huevos durante 10 a 15 días. Estos huevos, que son gestados en el vientre de la madre durante aproximadamente 28 días, dan lugar a las crías que nacen sin pelo
ciegas y se alimentan de la leche que emana de glándulas en el abdomen de la madre. Los ornitorrincos son mamíferos monotremas, lo que significa que ponen huevos y son uno de los pocos mamíferos que tienen esta característica junto con los equidnas. La reproducción de los canguros tiene algunas características también particulares, como la gestación corta, el nacimiento incompleto, el desarrollo en la bolsa marsupial, ya que el óvulo de la hembra es fertilizado por los espermatozoides del macho y se implanta en la pared del útero. El embarazo dura más o menos 33 días, la cría nace incompleta, mide alrededor de 1 centímetro, pesa unos 2 gramos, la madre hace un surco en su pelaje para que la cría se deslice hasta la bolsa, donde se adhiere a un pezón y se alimenta de leche materna. La cría permanece en la bolsa entre 5 y 8 meses. Las hembras pueden tener entre 10 y 12 crías en sus 20 años de vida. Las hembras también pueden criar hasta 3 crías a la vez, una en el útero, otra en la bolsa y otra pegada al pezón. La zarigüeya o chucha es un mamífero omnívoro que habita cerca de ríos, humedales, basureros, zonas verdes y pues también en algunas viviendas. Aunque es difícil de creer, la zarigüeya es pariente de los canguros y de los koalas. Se caracteriza porque su gestación es corta, dura entre 11 y 13 días. Las crías nacen en un estado de desarrollo inmaduro, muy similar a lo que hablábamos de los canguros. Las crías se fijan a un pezón del marsupio y continúan su desarrollo durante 90 días. La hembra puede tener entre 5 y 9 crías, entre 1 y 3 veces al año, y la madre es quien cuida y alimenta sola a sus crías. Las crías montarán en la espalda de su madre durante 4 semanas y se volverán completamente independientes a las 12 semanas. Las zarigüeyas alcanzan la madurez sexual entre los 8 y 12 meses de edad y normalmente tienen una camada por año. Para terminar, recordemos que la reproducción humana es un proceso de tipo sexual que permite la creación de nuevos seres humanos porque intervienen los dos sexos, el femenino y el masculino. A través de esta, pues se produce la fecundación interna, o sea, en el cuerpo de la mujer, gracias a la unión del óvulo y el espermatozoide. Somos vivíparos porque las primeras fases del desarrollo se realizan en el interior de órganos especializados de la madre y pues el cigoto se implanta en el útero. Espero que haya quedado claro y cualquier pregunta estaré dispuesta a resolver. Que estén muy bien.